Buenas tardes, les vamos a presentar el tema de tolerancias geométricas dentro de los procesos de manufactura. Somos Ángeles León Fernando, Hernández Escorza Diego Fernando y Lucas Corral Eric Roberto. Bien, ¿qué son las tolerancias geométricas? Dentro del diseño de cualquier pieza o herramienta siempre se deben de considerar ciertas tolerancias para poder realizar su fabricación. Existen dos tipos de tolerancia, la tolerancia dimensional y la geométrica. Para la tolerancia dimensional se refiere a que controla las medidas o dimensiones de una pieza, pero no puede controlar la forma, ni la posición, ni la orientación. Para esas últimas es necesario que se aplique la tolerancia dimensional. Es imposible el acoplamiento entre dos piezas si las tolerancias dimensionales no van acompañadas de las tolerancias geométricas. Esto se define como los errores máximos permitidos en la forma y posición de las superficies que constituyen las piezas. En las tolerancias de forma, aquí entra lo que es la rectitud, la planicidad, la redondez, la cilindridad, forma de una línea y forma de una superficie, las cuales vamos a explicar más adelante. La rectitud se refiere a la calidad y forma de una línea recta. La zona de tolerancia está limitada, sea por un cilindro recto de diámetro t, y se considera que la línea recta siempre se debe mantener dentro de un cilindro tolerado. En la planicidad, el concepto que evalúa la calidad de una superficie plana. La superficie se acepta cuando sus ondulaciones generadas durante el proceso de fabricación están comprendidas dentro de la zona tolerada. En la circularidad, es la cual mediante esta tolerancia se acepta o se rechaza un cilindro determinado si sus variaciones o errores están comprendidos o no dentro de la zona de marcado. En la cilindridad, permite valorar la calidad de una superficie cilíndrica. La zona tolerada T está comprendida entre dos cilindros rectilíneos ideales. En la exactitud de perfil, permite evaluar si una línea cualquiera cumple con la forma de su perfil teórico. Y en la exactitud de una superficie se refiere a la forma de una superficie cualquiera. La zona debe estar tolerada y queda definida por dos superficies separadas por una longitud. En el tema del perfilado, las tolerancias de perfilado, hay dos tipos de tolerancia, que es la de perfil de una superficie en 3D y la de perfil de una línea en 2D. El perfilado de una superficie es probablemente el control más completo de todas las tolerancias geométricas, ya que puede controlar el tamaño, la forma, la orientación o la localización de una característica. Estas tolerancias de perfilado se aplican en superficies y reemplazan las tolerancias del más menos, ya que en la actualidad las partes se evalúan matemáticamente en 3D, y esto es relativo con la ayuda de un sistema de coordenadas, ya puede ser CAD, CNC, entre algunas otras, ya no en 2D como anteriormente se hacía. Aquí están los símbolos de un perfilado de una línea y el de un perfil de una superficie, que puede ser en 2D y en 3D. Bueno, les voy a hablar sobre la tolerancia de orientación. Empezamos por definir a la tolerancia de orientación y determina la orientación de la forma en relación con una referencia. Siempre es necesario una referencia para indicar la tolerancia de orientación. Como tal, es una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. Dentro de ellas existe el paralelismo. Si bien parece ser similar a la planitud, el paralelismo implica una referencia, plano o línea de referencia. El requisito de paralelismo especifica que dos líneas o planos son paralelos. Aquí podemos ver una imagen de la simbología. Tenemos un dibujo en el cual la explicación es la siguiente. El plano indicado por la flecha de indicación debe ser paralelo al plano de referencia A y debe estar entre dos planos separados por 0.05 milímetros en la dirección de las flechas de indicación, como lo podemos observar. También tenemos la perpendicularidad.
El requisito de perpendicularidad especifica la precisión de cuán perpendicular es un objeto respecto a la referencia, plano o línea de referencia. En lugar de grados, se utilizan milímetros como unidad para el valor de la indicación de perpendicularidad. Tenemos una imagen de la simbología. También tenemos un dibujo en el cual la explicación es la siguiente. El plano indicado por la flecha de indicación debe estar dentro de dos planos paralelos perpendiculares al plano de referencia A y con una distancia de 0.03 milímetros. Podemos ver la distancia de separación. También tenemos la angularidad. El requisito de angularidad especifica cuán preciso es un ángulo con respecto a la referencia, plano o línea de referencia. Cuando la línea o plano especificado no es de 90 grados, en lugar de grados, se está utilizando el milímetro como unidad para el valor de la indicación de angularidad. Tenemos una imagen de la simbología y un dibujo en el cual la explicación es la siguiente. El plano indicado por la flecha de indicación debe estar teóricamente exactamente en un ángulo de 45 grados con respecto al plano de referencia A y entre dos planos paralelos a solo 0.03 milímetros de distancia en la dirección de la flecha de indicación. Tolerancia de localización. La tolerancia de ubicación determina la ubicación o posición real de la característica en relación con una referencia. Siempre es necesaria una referencia para indicar la tolerancia de ubicación. En esencia, es una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. Dentro de ellas encontramos a la posición. El requisito de posición especifica la precisión de la posición en relación con la referencia, plano o línea de referencia. Tenemos su simbología y un dibujo en el cual la explicación es la siguiente. El centro del círculo indicado por la flecha indicadora debe estar dentro de un círculo con un diámetro de 0.1 milímetros, como le indica la figura. Coaxialidad. El requisito de coaxialidad especifica la coaxialidad de los ejes de dos cilindros, sin desviación del eje central. Aquí podemos ver la simbología. Y un dibujo en el cual la explicación es la siguiente. El eje del cilindro indicado por la flecha de indicación debe estar dentro de un cilindro con la línea del eje de referencia A como eje y un diámetro de 0.03 milímetros, como le indica la figura. Concentricidad. El requisito de concentricidad especifica la precisión de la concentricidad de los ejes de dos cilindros, sin desviación del centro. A diferencia de la coaxialidad, el dato es el punto central o plano. Podemos ver una imagen de su simbología y un dibujo misma que la explicación es la siguiente. El eje del cilindro indicado por la flecha de indicación debe estar dentro de un cilindro con la línea de eje de referencia A como eje y un diámetro de 0.05 milímetros, como lo está indicando la figura. Simetría. El requisito de simetría especifica la precisión de cuán simétrico es un objeto con respecto a la referencia o plano de referencia. Tenemos la imagen de su simbología y un dibujo en el cual explica lo siguiente. El plano central indicado por la flecha indicadora debe estar entre dos planos paralelos simétricos al plano central de referencia A y separados entre sí por 0.05 milímetros. Bueno, ahora presentaremos el tema de tolerancia de descentrado. ¿Qué es la tolerancia de descentrado? La tolerancia de descentrado es una tolerancia geométrica que especifica la fluctuación de descentrado de las características de un objeto cuando el objeto se gira sobre un eje. Siempre es necesaria una referencia para indicar la tolerancia de descentrado. Como tal, es una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. Descentrado circular. El descentrado circular especifica el descentrado de cualquier parte de una circunferencia cuando se rota una pieza. Para cumplir con el requisito de descentrado circular, el descentrado del valor medido cuando se rota la pieza debe estar dentro del rango especificado. Bueno, ahora tenemos un ejemplo. En la imagen nos muestra el eje de referencia, que es donde rota, donde se encuentra la flecha. Y en la parte de abajo encontramos que en esa parte cilíndrica no debe superar los 0.03 milímetros de descentrado de la pieza al momento de rotar.
Descentrado total. El descentrado total especifica el descentrado de toda la superficie de una pieza cuando se rota. Para cumplir con el requisito de descentrado total, el descentrado del valor medido de toda la superficie del cilindro debe estar dentro del rango especificado. Bueno, aquí tenemos otra vez la imagen y ahora nos muestra el eje de referencia mismo que en el que rota, y ahora nos especifica que sobre todo el largo de la figura de nuestra pieza no debe de superar los 0.03 milímetros de descentrado de la pieza al momento de girar.